La semana pasada presentaste en el Financiero Televisión un trabajo sobre Javier Duarte. De Javier Duarte no sabemos más que está fugado, no sabemos más que se despidió un día de octubre, creo que el día 12 de octubre, ¿no? Eligió para presentar su renuncia al cargo de gobernador y de ahí emprender pues la huida por lo pronto suponemos con su esposa, porque sus hijos entendemos viven con su familia, una de las dos familias, creo que en Chiapas. No hay mucha más información de él. Hubo cambio de procurador, dejó Arely Gómez la procuraduría, llegó Raúl Cervantes a la procuraduría. Lo primero que declaró dijo está por caer. Guillermo Padres vino aquí a esta mesa y se entregó a las autoridades, y han pasado los meses, las semanas, y de Javier Duarte nada. Pero tú presentas información. Así es, porque la información que tiene de inteligencia, los servicios de inteligencia del gobierno mexicano, es que Javier Duarte se encuentra en Centroamérica. ¿Cómo podemos afirmar esto, Manuel? Se prendió un celular, básicamente es un celular que se utilizó para comunicarse con la familia de Javier Duarte aquí en México. Es un celular que... Por Javier Duarte. Por Javier Duarte. ¿Qué es lo que hacen los servicios de inteligencia? Obviamente tienen intervenidos los teléfonos de la familia de Javier Duarte en territorio mexicano, reciben esta llamada, ellos pueden rastrearla de vuelta, y ese teléfono, ese número los lleva de vuelta a Guatemala. Particularmente, y esto con la localización GPS que permiten ahora los teléfonos, a una colonia que se llama la colonia El Maestro, en el oriente de la capital, de Ciudad de Guatemala. Ahí es en donde se prende este celular. Bueno, esto estamos hablando de hacia mediados de noviembre, es en donde se prende en esta colonia, después se vuelve a apagar. La semana pasada se vuelve a prender este número, vuelve a hacerse una llamada a la Ciudad de México, a la familia de Javier Duarte, esta vez desde Costa Rica, desde el Hotel Real Intercontinental de San José de Costa Rica, un hotel de lujo. Es decir, ha estado saltando Javier Duarte por Centroamérica. Esta es información, y como te platicaba hace unos instantes, es información de inteligencia de primer nivel. El gobierno mexicano lo ha logrado detectar, lo tiene en el radar a Javier Duarte, sabe que Javier Duarte está en Centroamérica. Tanto el tema generó tanto ruido allá en Centroamérica que el propio ministro de Seguridad de Costa Rica, Gustavo Matas, dijo que van a revisar los registros migratorios, porque ellos no saben si entró con papeles, o ellos tienen claro que no entró con papeles a su nombre. Que dijeran Javier Duarte, aunque hemos visto, ¿no?, que es un hombre que posee pasaportes falsos. Lo vimos hace unas semanas cuando fue detenida esta persona en el aeropuerto de Tapachula, portando estos pasaportes a nombre de Alex, un nombre raro, por cierto, no Alejandro, Alex. De Javier Duarte y de su esposa Karime Macías. Ahí lo que sostiene el gobierno de Costa Rica es que se tiene que buscar si Javier Duarte se encuentra en su territorio. Hay que también destacar un tema aquí, Manolo, el tema de que en Costa Rica posee propiedades el ex tesorero de Javier Duarte, Vicente Benítez. Este hombre tiene propiedades por hasta 25 millones de pesos, así al menos es lo que se calcula, en distintos puntos del país. De hecho, hay una mansión tan grande muy cerca de San José de Costa Rica que se le conoce como la Mansión del Mexicano, además de que hay varios hoteles a su nombre. Así que terminaría, y esto es la información de inteligencia, terminaría recalando Javier Duarte en un país en donde hay propiedades, hay recursos, hay presencia, y eso es lo que tiene en este momento el gobierno costarricense buscándolo, ¿no? Déjame hacerte preguntas que evidentemente pueden ser obvio para la autoridad mexicana, pero si los servicios de inteligencia mexicanos, que no son tan tontos como nosotros quisiéramos pensar en algún momento, son servicios muy competentes, hay áreas de inteligencia de verdad muy notables en nuestro país, ¿por qué si son tan buenos y ya lo tienen ubicado, por qué no lo agarran? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué no lo detienen? Esa es la gran pregunta, y quedaría a ver si existe la voluntad política para realmente atraparlo. Pero de que lo voluntad tienen, política. La voluntad política. Porque de que lo tienen detectado, o al menos lo han logrado detectar en 2 ocasiones o en 3 ocasiones, lo han logrado detectar. Ahora, el celular, obviamente es un celular que ha utilizado entonces Javier Duarte, pero el mismo celular, sería difícilmente pensar que sea el mismo que él usaba aquí en México. Otro celular. Probablemente estamos hablando de otro celular que él consigue. El rastreo es en reversa, llama él a la familia. ¿A quién recibe la llamada de México? Aquí recibe la llamada de México, y es cuando detectan este número y ya lo rastrean de vuelta. Es decir, es fácil, en el mundo actual, es fácil seguirte el rastro. Sobre todo si eres una persona que está acostumbrada a vivir en el siglo XXI. Javier Duarte es una persona que ha vivido prácticamente toda su vida conectado a internet, conectado a un teléfono. Tienes que llamar en algún momento, tienes que comunicarte con tu abogado en algún momento. Esa es la cuestión. No es tan difícil rastrearlo, como tú lo decías ahorita.
pues nuestros servicios de inteligencia no son tan incompetentes como se cree, Así o es. como luego se llega a creer. La pregunta entonces es dónde está la voluntad política para proceder en contra de Javier Duarte, si saben dónde se encuentra, si saben dónde está. Ahora, moverse no es tan complicado si se tienen los elementos, pero se tiene que necesitar mucho dinero, se necesita dinero en efectivo. Y moverte en Centroamérica es menos complicado aún. Es una zona muy porosa, es una zona de controles migratorios. La semana pasada escuchaba a uno de los colaboradores aquí del programa que decía que probablemente Javier Duarte estaba en Irlanda o en Canadá. Ahí el planteamiento que yo haría es, son países que tienen verdaderos controles migratorios, Sí. son países que tienen verdaderos sistemas Canadá, biométricos. alguien dijo Canadá, sí. Estos países tienen en verdad controles migratorios, controles biométricos particularmente, los que te permiten analizar los rostros y sacar coincidencias. Centroamérica es otra historia. Centroamérica tiene controles laxos, por llamarlos de una forma, es una zona en la que las fronteras son porosas, y si tienes los recursos para moverte, te puedes mover, cruzar, vaya, lo sabemos, Manolo, cruzar de Chiapas a Guatemala. No, pues es un chiste, ¿no? Simplemente puedes elegir cualquiera de los 20 puntos migratorios irregulares que hay, no tienes que pasar por ninguna garita, no tienes que enfrentar ningún control migratorio, y si tienes recursos, aún menos, ¿no? Luego, de Guatemala a Costa Rica, tienes que pasar por algunos de los países con mayores índices de pobreza o mayores índices de problemas de procuración de justicia del continente, Honduras, El Salvador, Nicaragua. No es tan difícil moverse por allá, pero ya moverte hacia un país del primer mundo, en donde existen bases de datos eso lo compartidas. complica. Exacto, porque aquí hay que recordar que tenemos hay una ficha roja sobre Javier Duarte. Son 188 países en los que se le está buscando. El argumento que a mí me plantea esta información de inteligencia es que difícilmente se movería él hacia un país en donde realmente existe un Estado de Derecho, donde realmente existen recursos para los servicios de seguridad. ¿Por qué moverte lejos de ahí? Pues tienes Centroamérica al otro lado. Por cierto, Duarte entabló desde su gubernatura buenas relaciones con empresarios centroamericanos. Hay muchas inversiones de empresarios ganaderos, azucareros en Veracruz. A los que podía conocer. También era amigo del expresidente de Guatemala, Álvaro Colom, es decir, tenía contactos ahí. Era más fácil moverse, es más fácil moverse hacia Centroamérica que hacia Irlanda o Canadá o Australia. Oye, ¿y pudiste platicar con gente? Digo, vi obviamente tu reporte, pero platicaste con gente, no solo en Guatemala, sino en Costa Rica, que lo haya visto, cómo socializa. No, eso sí no. La información que está disponible es que este hombre estaba en un hotel, como te comentaba. Es localización, nada más. Geolocalización. Okay. No lo han reconocido, muy probablemente ha mantenido un muy bajo perfil. Lo que me comentaba el ministro de Seguridad de Costa Rica, el señor Gustavo Mata, él me decía, él sabía que estaban los servicios de inteligencia mexicanos ahí, siguiéndole la pista. Gustavo Mata, siguiéndole la pista a Javier Duarte en Costa Rica. Él decía, no va a ser tan difícil para nosotros si nos abocamos al tema a buscarlo. ¿Por qué? Porque somos un país pequeño. Claro. Y le estamos pidiendo, de hecho se le hizo el llamado a la ciudadanía, si ustedes reconocen a este personaje, a esta persona, repórtenlo, porque no lo queremos en Costa Rica, lo tenemos que reportar de forma inmediata. La frase que citó el ministro era lapidaria, ¿no? No vamos a permitir que Costa Rica se convierta en hotel de paso para criminales. ¿Eso dijo? Eso dijo, es la frase que utilizó. Entonces, van a buscar a Javier Duarte si es que sigue en Costa Rica. Habrá que ver si no se movió a otra parte. Ha estado muy móvil Javier Duarte, ha estado no está fijo desde que dejó Veracruz. Tiene recursos y tiene, digamos, se ve que tiene un buen asesoramiento sobre cómo escapar, porque no se ha mantenido en un solo lugar. Y, por cierto, comentarte, en Guatemala no se quedó en un lugar de lujo, Esta colonia, la colonia del Maestro, es una colonia de clase media. Es como la colonia del Valle aquí en la Ciudad de México. Okay. No se quedó en Santa Fe, se quedó en Polanco. En las Lomas. Se quedó en una zona, hasta podemos decir que en cierta medida algunas partes son medio precarias. Bueno, cuando cambia de Guatemala a Costa Rica ya regresa a las viejas andadas, que es el lujo, porque este hotel en el que se quedó en el Real Intercontinental es un hotel con 6 restaurantes, 3 albercas, un spa, 2 bares, es decir, ya regresó un poco más a las andadas. Y esa es una de las teorías que se siente más libre, se siente más a gusto. No sé si se sienta más libre o más a gusto, pero sí quizás ya empieza a extrañar un poco del lujo, de la vida que vivió, porque finalmente Javier Duarte vivió una vida de lujo. Un hombre muy decisivo, por supuesto, ¿no? Holgado, lo que tiene que ver con sus irte de esta vida de lujo, socialité, aquí en México, a encerrar a la colonia El Maestro de Guatemala,
pues no es. Ahora, digo, una vez que agradable. ya le ventilaste la información, pues difícilmente, supongo que le harán saber que ya le ubicaron tal celular, difícilmente se va a conectar con ese. Pero se va a conectar con otros. La fila, el rastro electrónico en la actualidad es difícil de borrar. Estamos hablando de que el hombre tendrá que comunicarse de una forma, tendrá que mandar un correo electrónico, y lo que nos está dejando en claro esto es que nuestros servicios de inteligencia saben hacer su chamba. No, pues sí. La cuestión es que los dejen hacer su chamba. No, igual la hacen, pero lo que falta es el resultado de la chamba, ¿no? El resultado es la detención, que es la gran pregunta, ¿no? Porque cuando se le pregunta... Que invitan a hacer algo ahí. Sí, a las autoridades federales se le pregunta, por ejemplo, al secretario de Gobernaciones, estamos cerca, lo vamos a detener, estamos cerca, pues sí, lo vamos a detener, pero si ya están todos los señales, si ya están los medios de comunicación, la información, ¿por qué no lo detienen? Bueno, esto lo hemos visto antes, la administración de la justicia con fines políticos, para que embone con los tiempos políticos, también lo hemos visto, como cae de repente una persona justo cuando estamos llegando a un proceso electoral o cuando hay algún momento político que convenga a la administración. Pues es que esa es la lógica que tenemos, pero pues que se apure, porque le ha ido re mal, ve el tema de las gasolinas, ve el tema de la liberación de los precios, ve el tema de la inflación, ¿cuál es el momento adecuado, no? Ahora, ¿cuánto le va a decir a la ciudadanía que este tipo ya cayó? ¿Cuánto le va a decir? ¿Qué tan tranquila se va a sentir la gente allá, en La Joya, donde vive Rubí? ¿Se van a sentir más aliviados de que Javier Duarte haya sido detenido? De que nuestros no les va a resolver la escasez de gasolina, no les va a resolver los problemas de inseguridad. Estamos hablando realmente de qué te puede resolver para Javier Duarte. Es un golpe mediático, pero es un golpe inicial y después seguimos en la misma realidad en la que estamos en el país. Sí, es verlo que está encarcelado, es lo que, hasta donde entendemos, ha ganado Javier Duarte por haber delinquido, por haber dejado en la quiebra al estado de Veracruz, por haber abusado de la confianza de los veracruzanos, y bueno, pues ¿por qué no? También por la complicidad de su círculo político, porque si no, no lo hubiera hecho con tanta facilidad, con tanta complacencia de parte del grupo político de Veracruz y seguramente del gobierno federal que lo dejó pasar, porque mensajes en medios, uno y otro, ahí va el secretario fulano, ahí va el otro, y lo quieren centrar, y Duarte hacía lo que le daba la gana. Habría que preguntarle ahí a la Secretaría de Hacienda también, por ejemplo. Porque era amigo del presidente, ¿no? Sí, habría que preguntarle a la Secretaría de Hacienda, que es la que tiene los controles sobre las finanzas y que sabe los reportes de lo que estaba pasando en Veracruz y de los huecos que estaba dejando Javier Duarte, porque esa historia de cómo se estaban tronando las finanzas de Veracruz no es nueva. No vamos a decir que esto fue algo que nos enteramos apenas este año. No, esto lo sabíamos desde hace varios años. Ahí están los reportes de la Auditoría Superior de la Federación, ahí están las denuncias que presentaban una y otra vez políticos de oposición. Nunca se actuó. Muy bien, Víctor, pues muchísimas gracias. Bien, gracias por venir a plantearnos esta información.